finalización de una semana de trabajo para nosotros y 9 meses, creo, para los chicos que nos estuvieron visitando esta semana. Esta tarde vamos a presentar la conclusión del campamento sanitario de Wilrey. Agradecemos la presencia del diputado provincial Maximiliano Puyaro, del coordinador de odontología del nodo de Venado Tuerto, del subsecretario académico de la Facultad de Medicina, doctor Damián Bersenazzi. También agradecemos la presencia de representantes de instituciones educativas, alumnos, directivos, docentes, del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, de profesionales de la salud de la localidad, de medios periodísticos, de diferentes instituciones de nuestra localidad y al público en general. Es mi deseo que los alumnos de medicina que estén cursando la práctica final de la carrera, el cuerpo docente y las autoridades de la Alta Casa de Estudios hayan podido elaborar registros epidemiológicos que sirvan de insumo para la definición de políticas públicas activas de salud, tanto en la provincia como en la región. Sin más que agregar, los saludo cordialmente a la distancia y quedo a su entera disposición para colaborar en las cuestiones que consideren necesarias. Atentamente, Lisandro Enrico, senador Departamento General López. Ahora el doctor Fernando Córdoba, encargado del área salud de la comuna de Wilrey y director del SAMCO local, nos va a continuar con esta presentación. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Realmente yo voy a ser bastante breve, primero porque verán cómo estoy de la voz y eso que no estuve en el campamento, así que, y segundo porque todos tenemos la ansiedad de saber los resultados que ha arrojado este trabajo. Quiero agradecer primeramente a los chicos, a la Facultad de Medicina. Yo pido un fuerte aplauso para los chicos que han entrado a hacer el trabajo hoy. Agradecerle a las escuelas, a los directivos y a los docentes de las escuelas y a los trabajadores no docentes de las escuelas que, además de unas leches chocolatadas extraordinarias, nos recibieron y nos abrieron las puertas de sus lugares de trabajo con una generosidad que emocionaba. Al Club IRSA, que nos permite estar durmiendo y comiendo en sus instalaciones, al Club Ítalo, que nos habilitó los baños que después de algunos días de campamento son tan necesarios para poder ducharse, a los bomberos voluntarios que estuvieron permanentemente ahí desde también el inicio de toda esta historia del campamento en Wilrey, viendo qué se podía aportar, a los estudiantes de quinto año y de cuarto año de las escuelas medias que con sus remeras rojas de la donación de sangre nos acompañaron el lunes y el martes en un hecho inédito en los campamentos sanitarios. Es la primera vez y esto también está bueno. Es la primera vez que salimos a recorrer una localidad acompañados con los hijos de la localidad y esto fue muy importante. El tema es que no solo nos acompañaron el lunes y el martes, también estuvieron con nosotros el miércoles en las escuelas y eso genera un vínculo y también permite que nos encontremos distintos. Y esto no puedo olvidarme de los compañeros que nos están garantizando la comida, que fue extraordinaria la limpieza del lugar, así que aunque no estén, me parece que se merecen un aplauso. También fieles compañeros de todo el campamento, no nos abandonaron nunca los perros. Y a los vecinos y las vecinas de Wilrey, fundamentalmente. En esta semana no solamente tuvieron la generosidad, y ahora vamos a ver cuántos y cómo, de abrirnos las puertas de su casa, de compartir con nosotros sus historias, sus recorridos, sus problemas de salud, de animarse a hablar con gente que no conocen de cosas que a veces son duras.
pero sabiendo que de esa manera van a poder ayudarnos a construir un dato, una herramienta, una información que va a permitir que la comuna de Wilrey pueda empezar a pensar otras cosas, además de las que ya está haciendo, que no son pocas, junto con las escuelas, junto con los centros de jubilados, con los diferentes grupos que existen en la ciudad. Digo, pensar otras cosas, otras acciones, otras políticas para aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de Wilrey. Y a partir de ahora, sabiendo que entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que es la universidad pública, y la comuna de Wilrey, hay un vínculo que no se limita al campamento, sino que quizás nace con el campamento. Yo quiero hacer dos aclaraciones antes de empezar a mostrar los datos. Nosotros lo que hemos hecho y lo que vamos a presentar hoy son resultados preliminares. Y digo, esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros hicimos la encuesta domiciliaria el lunes y el martes, hicimos el trabajo en las escuelas el día miércoles, logramos cargar todos esos datos y terminamos gracias a que los estudiantes estuvieron hasta las 4 o 5 de la mañana de hoy cargando datos en la computadora, quitándolas del sueño para que podamos tener esto, y eso también es importante reconocerlo. Digo, estuvimos cargando los datos, entonces no tuvimos la posibilidad de leer en profundidad los cruces de los datos, que es la segunda parte y lo que transformaría esto en un informe definitivo que va a llegar escrito, impreso y firmado por la autoridad máxima de la facultad, que es el señor decano, y por nosotros, a las autoridades de la comuna y a cada una de las escuelas y los responsables de los espacios en donde hemos estado trabajando y con los que nos hemos vinculado. Pero entonces aclaro esto de que esto es un informe preliminar que lo que pretende es que podamos compartir cuáles son, según lo que las vecinas y los vecinos de Wilrey nos comentaron, nos compartieron, nos convidaron de sus historias, los principales problemas de salud percibidos por los vecinos de Wilrey, referidos respecto a sus historias en casos de enfermedades crónicas o causas de muerte de los últimos años. Es un barrido, no fue en profundidad, pero nos permite tener una idea de cuál es la situación de salud de los niños en esta ciudad, y que además contó por primera vez en la historia de los campamentos sanitarios con un espacio dedicado a la salud de los docentes. Nosotros no pudimos estar en todas las escuelas primarias haciendo el trabajo de control de salud de las cuerdas vocales de los docentes, estuvimos en la escuela 6030, pero el objetivo era probar un dispositivo que la facultad tiene para poder hacer un control, un análisis de la situación de salud de las cuerdas vocales de los docentes, que es nada más y nada menos que nuestra principal herramienta de trabajo. Bueno, dicho esto, me parece que lo más interesante es que podamos ver cuáles son algunos de los datos que también indican la fortaleza de este trabajo. En principio, nosotros sabemos que según el último censo, la población estimada de Wilrey sería de 6.500 habitantes contando el área rural, y en la ciudad de Wilrey, viviendo aquí donde nosotros estuvimos trabajando, porque no estuvimos trabajando en el área rural, hay alrededor de 6.200 a 6.300 personas. De las casas que hay en Wilrey en condiciones de tener gente viviendo adentro, digo, para que se pueda entender de qué se trata esto, que son 1.742, a nosotros nos abrieron sus puertas y nos dijeron: sí, queremos responder lo que ustedes nos van a preguntar, el 65% de los domicilios de Wilrey. Y esto indica una alta adhesión de los vecinos y las vecinas de Wilrey a construir este dato epidemiológico, y le da a la herramienta que hemos elaborado y que vamos a presentar una fortaleza realmente importante. Es altamente significativo, existen muy pocos estudios epidemiológicos en el mundo que se hagan con muestras que superan el 50% de la población. Nosotros estamos en el 65%. Y esto en cantidad de personas, qué sé yo, ¿cuánta gente vive en esas casas que nos atendieron? Entonces hay 3.607 habitantes en esas casas de Wilrey, corresponden alrededor del 59%, casi el 60% de los habitantes de Wilrey están incluidos en los datos que vamos a presentar, lo cual también hace significativo y le da otro sentido a este trabajo. Esto es para que veamos cómo está organizada la población de Wilrey en rangos etarios, para que veamos
lo que se llaman las pirámides poblacionales. No le hicimos el cuadro en pirámide porque la verdad que estábamos apurados para poder terminar el PowerPoint y nos confundimos de gráfico, pero la idea era que fuese una pirámide, donde podemos ver que en los primeros, lo que ustedes tienen a la izquierda de ustedes, se encuentra la mayor parte de la población de Wilray. O sea que la población de Wilray no es una población como otras poblaciones de esta zona que tienen una mayor cantidad de adultos mayores que de niños jóvenes. Wilray sigue teniendo una pirámide de base ancha, o sea, de jóvenes y niños, que va achicándose a medida que pasan o avanzamos en los rangos etarios. Esto como para que tengamos una idea de cuál es la composición de la población en la que estuvimos trabajando. Una de las preguntas que hacíamos era si la gente en Wilray tenía agua de red. Y la verdad que es importante destacar que el 97%, casi el 98% de la población nos dijo que sí, que tienen agua de red. Lo que no significa que todos tomen agua de la canilla. Pero no es menor ya saber que estamos en una comunidad que tiene la posibilidad de acceder a agua a partir de una distribución o de una organización de redes de agua potable que permite pensar en políticas de salud distinto que si no las tuviésemos, como ha ocurrido en otras localidades de la región. Entonces, cuando preguntamos de dónde consume el agua, resulta que si bien el 97%, casi el 98% tiene agua de red, el porcentaje más importante de la población consume agua embotellada. Digo, aquí uno podría ver, si pusiéramos los números, que da en números finales la suma de quienes toman agua de red, agua embotellada, agua de pozo, da más de las casas que hemos evaluado, porque hay casas donde se consume agua de pozo y agua embotellada, o agua de red y agua embotellada, y entonces eso eleva la cantidad. Se corta. Eso elevaría la cantidad de la muestra. Lo que es significativo acá es saber que la mayoría de la población no consume el agua de red, consume agua embotellada, y eso tiene que ver con algunos de los problemas que la misma población nos ha manifestado para más adelante. Acá tenemos una placa que nos permite saber si los datos que nosotros hemos recabado en este trabajo coinciden o no coinciden con los datos que tiene el SAMCO o el efector público, y por qué podría ocurrir eso. Nosotros no fuimos al SAMCO a ver qué registros tiene, no es parte del campamento sanitario ese trabajo, pero lo que sí sabemos es que de la población que vive en Wilray, 425 domicilios reconocen, de los 1188 que nos recibieron y nos respondieron las encuestas, 425 reconocen atenderse en el efector público, mientras que 752 hablan de una atención en el efector privado, y que hay 310 que nos dicen nos atendemos además en otras ciudades. Si ustedes suman, hay más de 1188, porque hay gente que se atiende en el efector público y en el privado, o que se atiende aquí y en otras ciudades. Lo interesante de esto es que el efector público solamente está recibiendo como máximo a menos de la mitad de la población de Wilray, o al menos de los domicilios que respondieron a nuestra encuesta, y eso permitiría entender, en el caso de que no coincidan los registros, por qué pueden no coincidir, porque hay mucha gente que al no atenderse acá no tenemos forma de saber qué es lo que le está pasando. Y entonces ahí cobra otro significado el campamento sanitario, que nos da una información que para poder desarrollar políticas públicas, si no fuese por el campamento sanitario, no tendríamos. Que es qué le pasa a ese otro 60% de la población que no viene al efector público y que en todo caso también vive en Wilray y también transita sus ciclos vitales acá. De la población que se atiende en el efector público, la mayoría de la población que se atiende en el efector público reconoce la atención del efector público como buena o muy buena. Y esto también es interesante, porque uno generalmente asoció, y sobre todo en alguna época pasada reciente de nuestro país, porque los años 90 no son en la prehistoria, aunque sean del siglo pasado, se asociaba lo público con lo que estaba mal, con lo que era deficitario, con lo que era obsoleto. Y todavía hoy persisten esas ideas de que ¿para qué voy a ir al hospital público si el hospital público en realidad no sirve, no funciona?
Y en muchos casos, cuando nosotros estamos en los campamentos sanitarios preguntándole a la gente, ¿ustedes atienden en el hospital público? Y te dicen que sí, y le preguntas, ¿y cómo es la atención? Las respuestas son altamente positivas. Claro que hay crítica, no es que no pasa nada, pero es importante reconocer que la mayoría de la gente que sí se atiende reconoce que son bien atendidos. Y no por eso dejan de marcar algunos errores o algunos problemas que consideran podrían mejorarse y que van a estar detallados en el informe final, pero que no tienen un peso significativo en el contexto de lo que hemos estado trabajando. Con esta caracterización de la población, entonces, nos parecía importante poner a disposición de ustedes la información que tiene que ver con lo que ustedes nos han dicho a nosotros, que pretende estar expresada tal cual ustedes nos lo dijeron, y que nos permite saber que según los vecinos de Wilrey, cuando le preguntábamos a los vecinos de Wilrey, ¿usted tiene algún problema de salud crónico? O sea, hace más de 6 meses que usted tiene el mismo problema. Los vecinos de Wilrey nos decían que, entre los vecinos de Wilrey que nos decían que sí, la mayoría reconoce tener problemas básicamente como la hipertensión arterial. O problemas que tienen que ver con la salud del corazón o el aparato circulatorio, que son las cardiovasculares, que no son hipertensión arterial. Y esto coincide con lo que ocurre en nuestro país. Nuestro país tiene como principal causa de morbilidad, o sea, de enfermedad crónica, los problemas vinculados a las enfermedades cardiovasculares. Ahora, la segunda causa de enfermedad crónica, o la tercera causa de enfermedad crónica, si es que separamos hipertensión de cardiovasculares no hipertensivas, es la diabetes, lo que también coincide con lo que a nivel nacional uno está viendo como perfil de morbilidad. Sin embargo, nosotros encontramos que las enfermedades o patologías que siguen apareciendo en orden de importancia por la cantidad de vecinos y vecinas que nos dicen, en esta casa, 1 de esta casa, 2 de esta casa, 3 de esta casa, tenemos este problema, son enfermedades que a nivel nacional no ocupan el tercer, el cuarto y el quinto lugar entre los problemas de salud crónicos de la población, pero que coinciden con lo que en la región, en lo que sería el nodo Venado Tuerto, que es donde estamos realizando los campamentos sanitarios desde la Facultad de Ciencias Médicas desde el año 2010, estamos encontrando. Y entonces, los problemas respiratorios, como el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y los problemas de la glándula tiroides aparecen con una relevancia, con una importancia y con una frecuencia que no existe, al menos reconocido oficialmente, en las estadísticas nacionales de enfermedades crónicas. Pero que en cada una de las comunidades en las que hemos estado con los campamentos sanitarios, que con estas son 9, han aparecido entre estos lugares. Lo que quiere decir que claramente algo nos está ocurriendo en esta región que no es propio de Wilrey, es de esta región, que está haciendo que nos enfermemos de cosas que otros nos están enfermando. También puede querer decir que en otros lados nadie está haciendo el registro que estamos haciendo nosotros con los campamentos sanitarios, entonces se pasa el dato desapercibido. En principio nosotros decimos, en esta región, de donde Wilrey es parte, lo que nos llama la atención como Facultad de Ciencias Médicas es encontrar el avance del hipotiroidismo, de las patologías vinculadas a la glándula tiroides y de las enfermedades bronquiales y alérgicas. Esto es un dato que no es menor a la hora de pensar en asociaciones y en procesos de construcción de las formas de enfermar, de vivir, de enfermar y de morir de las poblaciones o de las comunidades. También aparecen como problemas referidos por la comunidad los problemas articulares como las artrosis, los problemas de la salud mental, trastornos psíquicos, las enfermedades autoinmunes y algo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención hasta que empezamos a preguntar por la historia, que es lo primero quizás que deberíamos haber hecho, ¿tá? Pero uno también aprende en los campamentos sanitarios que cuando uno quiere encontrarse con alguien, lo primero que tiene que hacer es averiguar sobre la historia para entender lo que está pasando. Fue la presencia de la referencia al padecimiento de hepatitis C en la comunidad de Wilrey. Hasta ahora reconozco que
no teníamos la hepatitis C como un problema de salud referido por la población en ninguno de los campamentos que hemos hecho hasta ahora. Bueno, charlando con Fernando, con Roberto, con los vecinos, los mismos estudiantes, empezamos a ver, bueno, parte de la historia de Wilray. Sabemos que ya hubo estudios incluso que se hicieron al respecto y bueno, pudimos entender un poco más el porqué, pero lo queríamos decir porque además, fíjense que está entre las principales 10 causas de enfermedades crónicas referidas por la gente. Y acá quiero hacer un paréntesis porque se va a relacionar con unas filminas que vamos a ver más adelante. Muchas veces uno puede tener un problema de salud y no sentirlo como tal. Lo que habilita a preguntarnos qué es un problema de salud, pero eso para tranquilidad de los estudiantes de medicina no lo vamos a hacer hoy, ya lo hicimos bastante durante 9 meses. Pero digo, nosotros venimos a preguntar a la gente qué problema de salud tiene y la gente muchas veces nos dice, problema de salud no tengo ninguno. Y usted toma un medicamento en la casa, ah sí, parate que traigo la cajita. Eso podría estar indicándonos varias cosas. Una lectura diría, la gente no sabe nada. Otra lectura diría, la gente no percibe como un problema de salud algo que a partir de estar tratado o medicado ya no le impide realizar sus actividades. Y otro, más rebuscado, pero para nosotros más saludable, es la gente tiene muy claro que es salud y tiene claro que salud no tiene que ver con alguna patología o no patología, tiene claro con otras cosas como poder generar vínculos y relaciones. Pero digo, esto lo aclaro ¿por qué? Porque esto que aparece acá como problema de salud crónico, más adelante, cuando vemos cuáles son, cuando vemos cuáles son los problemas de salud del último año, vemos que no coincide. Decimos, bueno, pero ¿cómo? Y claro, porque generalmente lo más agudo que uno recuerda es aquello que tuvo que ver con lo que ocurrió, que te implicó quedarte en cama un par de días, no poder ir a trabajar, a no ser que haya sido un accidente. Estas cosas significativamente tienen que ver, ustedes van a ver estas enfermedades, tienen más que ver con problemas del invierno. Y uno tiene la idea y la percepción de que se enferma más en los inviernos que en los veranos. Nosotros le vamos a contar la semana que viene qué pasó con nosotros una vez que volvamos a Rosario, después de esta semana. Pero digo, esto también es importante porque nos permite darle un contexto al informe que estamos dando. Cuando nosotros preguntamos ¿cuáles son las causas de muerte? O sea, ¿de qué ha fallecido la gente que falleció en Wilray en los últimos años? El tipo de cáncer. Fíjate, bueno, ustedes van a ver, más allá, volver para atrás, por favor, Gianni. Antes. Entre las 10 principales causas de enfermedades crónicas, no aparece el cáncer en la referencia de los vecinos de Wilray. Esto sí nos llamó la atención porque hasta ahora venía apareciendo en las otras ciudades. La gente decía, no solo el cáncer es un problema, sino que sí, mirá, yo estoy padeciendo cáncer en este momento o estoy desde hace 5 años diagnosticado, tratado. Acá no aparece, sí, y esto es importante que ustedes vean. Cuando hablamos, volver para atrás por si. Para atrás. Cuando hablamos de patologías crónicas, cortamos en las 10 principales. La lista es muy larga, muy extensa, y no podíamos ponernos a leer una por una todas. Esto viene en el informe definitivo. Y sí hay enfermedad, sí hay cáncer, sí hay, pero no aparece entre las 10 principales enfermedades crónicas. Ahora sí, vamos a los tipos. Pero cuando nos fijamos, ¿cuáles son los tipos de cáncer que aparecen en la referencia de la gente? Fíjense que el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon son los cánceres más frecuentes o con mayor presencia entre todos aquellos cánceres diagnosticados a los vecinos y las vecinas de Wilray en los últimos años. Después aparecen otros y aparece el cáncer de tiroides, el cáncer de páncreas. Si nosotros hiciéramos un agrupamiento de los cánceres de glándulas endócrinas, de los cánceres que tienen que ver con páncreas, que tienen que ver con tiroides, que tienen que ver con hígado, que tiene que ver con próstata, que tiene que ver con mama, nosotros veríamos que cambia la situación. Y eso permitiría hacer otras lecturas. ¿Por qué? Porque la presencia de arsénico en el agua puede tener que ver con un tipo de patología neoplásica, pero no con otro.
aunque puede generar sinergismos. Y estos son agrupamientos que puede ir haciendo para poder entender el porqué de los movimientos o las presentaciones de las enfermedades en nuestras comunidades. Si aburro mucho, avísenme, los estudiantes están acostumbrados, pero ustedes capaz que no, entonces me avisan para poder ser un poco más dinámico. Lo que es interesante es que además de estos 10 principales cánceres que hay otros 31 cánceres que han aparecido en el relato de los vecinos y vecinas de Wilray. O sea, hay 31 personas más que padecen cánceres con otras características que no son las que están identificadas aquí. Lo que nosotros vamos a entregar en el informe definitivo va a ser lo que se llama el patrón epidemiológico, que es cómo ha sido la historia de cada una de las enfermedades neoplásicas en los últimos años. O sea, año a año, cuántos casos nuevos de qué tipo de cáncer han ido apareciendo, para saber si los cánceres de mama, por ejemplo, que aparecen así, que son en realidad no son 18, sino son 18 más 6, porque como tenía el tilde y no tenía el tilde, la computadora lo leyó distinto, se dan todos los años en los diagnósticos en la misma cantidad, o a partir de algún momento hay un pico o hay un decrecimiento. Digo, eso también va a estar expresado en el informe final. Y es importante entonces que tengamos en cuenta esta información para poder entender que los resultados que vamos a seguir mostrando más adelante tienen que ver con percepciones, con referencias, que indican también qué sentido le da cada uno de nosotros a determinadas enfermedades. Dale, Jenny. Las causas de fallecimiento en los últimos 15 años marcan claramente otra historia. Digo, nosotros tenemos como principal causa de fallecimiento las enfermedades cardiovasculares, pero ahí siguiendo las neoplasias, los cánceres de todos los tipos. Después, aquellos que dicen no sé, entonces son causas de muerte desconocidas para nosotros. Quizás el vecino o la vecina se sabía y no quería contarlo, esto nadie estaba obligado a hacerlo, pero aparece en ese relato como desconocido. Y fíjense, esto de causa de muerte, murió de viejo o murió por causas naturales. Esto nosotros lo agrupamos porque si viniesen los docentes que tenemos en la Facultad de Medicina Legal y se enteran que pusimos como causa de muerte vejez, nos reprueban a todos. A mí me piden el título que ya tengo y los estudiantes no le dejan agarrar el título. Porque no figuran los registros, en el sistema de registro. Uno no se puede morir de viejo. Es imposible morirse de viejo. Porque no te registran. Digo, y esto es un dato que no es menor. Porque también marca cómo uno o la medicina ha ido tendiendo a patologizar y a tener que definir cosas que quizás serían distintas si pudiésemos entender los ciclos naturales. Aparece como también causa de muerte la diabetes y los accidentes, fíjense, son la sexta causa de muerte en los últimos 15 años. Digo, no es poco el peso que tienen los accidentes. Nosotros acá no discriminamos en qué rango etario son esos accidentes, pero en el informe final va a venir, para que sepamos si es en todos los grupos etarios el accidente es un problema o es específicamente en un grupo etario, que es lo que nosotros entendemos en nuestra hipótesis que estaría ocurriendo. Después aparecen otras causas de muerte que serían las 10 o las 11 principales. No son todas, hay otras, pero los perfiles se construyen con las 10 principales causas de muerte y mortalidad. Estamos vamos a ver cómo fue la evolución de las pérdidas de embarazo en Wilray según lo que la gente ha ido refiriendo. Si ustedes se fijan cómo ha ido siendo, si bien hay un pico en el año 2000, en general hay una curva que estuvo estable y empezó a crecer en los últimos años. A nosotros nos llamó la atención este pico que hay entre el 2009 y el 2010, que parece mantenerse en el 2011, aunque hay una pequeña tendencia al crecimiento de la pérdida de embarazos en las mujeres de Wilray. Nosotros no podemos decir tasas porque no sabemos cuántos embarazos hubo, no tenemos ese cálculo directamente buscado. Quizás si hacemos el cruce de cuántos chicos han nacido, cuántos tienen 15 años, cuántos tienen 14, sumamos todo eso, podríamos llegar a una aproximación, porque tampoco sabemos si todo lo que tienen 15, 14, 13, 12 nacieron en Wilray. Pero
Esto lo que nos permite es observar que hay una tendencia, o si es que hay una tendencia, a que se incrementen los casos de embarazos que no llegan a término. ¿Está? Y esto también debería cruzarse con la población para saber si en el año 92, había la misma población que ahora que hay en Wilray. Si había menos población en el 92 que la que hay ahora, uno tendría que ver cómo fue el crecimiento poblacional para ver si proporcionalmente fue creciendo o no fue creciendo. Esto lo aclaro porque si no, después no, mirá, están creciendo. Capaz que no, capaz que sí. No tenemos ese dato. No tenemos el dato censal del 92 hasta la fecha, cómo fue evolucionando. Y es importante aclararlo para no generar un pánico que diga, ¿qué pasa acá? No. ¿Algo pasa? Sí, algo pasa. Después veremos con los trabajos más en profundidad de qué estamos hablando. Entonces, vamos a la placa que nos permite entender mejor esto de que yo decía de las enfermedades y cómo la gente percibe la enfermedad. Si ustedes se acuerdan, ¿cuántos eran los vecinos que decían que tenían problemas de tiroides en la enfermedad crónica? Vamos a hacer en la enfermedad crónica, los vecinos que decían que tenían problemas de tiroides eran, dale ahí, 90. Cuando nosotros les preguntamos, ¿y usted toma algún medicamento? Resulta que 145 vecinos toman levotiroxina. Esto quiere decir que en la referencia uno tiene una idea de lo que la gente refiere, pero a veces puede no ser exactamente coincidente con lo que está ocurriendo, porque nadie toma levotiroxina para estar más pila durante el día. Uno toma levotiroxina porque tiene un problema en la glándula tiroides, si no, no lo toma. Esto para nosotros es un dato que es interesante, porque si vemos el resto de los fármacos, son fármacos que coinciden con esta mayor presencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes que decíamos que la gente de Wilray planteaba tener. Pero lo de la levotiroxina es un claro dato de que hay gente que... Hay más de 90 personas con problemas de tiroides en esta comunidad. Lo cual incrementa en todo caso la preocupación de algunos de nosotros que trabajamos en el campo de la epidemiología para saber qué está pasando y por qué todavía no hemos advertido que estamos ante la presencia de un incremento de casos de hipotiroidismo, para que empecemos a preguntar qué pasa y a estudiar, entre otras cosas. Pero tomo lo de la tiroides no porque nos preocupó a partir de lo de la presidenta, que también nos preocupó, sino porque es un indicador importante. Las glándulas son indicadores importantes de cuánto de nuestro organismo se dañan o no a partir de los espacios en los que vivimos. Y entonces es como que esos sensores que tienen los autos que tienen alarma, que si vos le pones la mano enseguida saltan. Bueno, las glándulas son, y sobre todo las glándulas tiroides, son de los primeros sensores que tiene nuestro cuerpo para avisarnos que algo puede estar funcionando quizás no correctamente. Y es importante que lo advirtamos. Cuando le preguntamos a los vecinos de Wilray cuál cree que es el principal problema de salud que tiene Wilray, no en su casa, sino en Wilray, que es su casa un poco más grande, como nos enseñan en la escuela, digo, ¿cuál es el problema de salud que tienen en Wilray? Los vecinos nos dicen, el principal problema es el cáncer. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? No es la principal enfermedad crónica, es la segunda causa de muerte, pero es el principal problema que el vecino de Wilray reconoce. Y claro que es lógico, porque el significado que tiene el cáncer en la mayoría de nosotros es muy pesado. Entonces no es lo mismo que alguien tenga, aunque podría ser más o menos grave, yo no hablo de la verdad, pero que alguien tenga un hipotiroidismo a que alguien tenga un cáncer. Se siente distinto en el barrio, en la ciudad. Por eso es entendible que haya incluso esa diferencia entre lo que la gente dice, el cáncer como problema de salud, y después la hepatitis, que claramente tampoco es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta causa de enfermedad o de muerte en Wilray, pero que sin embargo tiene esta idea, porque en Wilray ha quedado evidentemente esta impronta que, para nosotros es lógica, porque hay mucho más casos de hepatitis C de lo que a nosotros nos hubieran, que lo que nosotros como facultad o como estudiantes de medicina nos hubiésemos imaginado que iba a haber. Por algo nos ha llamado la atención. Los estudiantes venían y decían, ay, hepatitis C, cualquier cantidad, como pasó en dulce. Después cuando vemos los datos finos quizás no es tan así, pero llama la atención.
Y esto es importante que también lo expliquemos y lo aclaremos para no generar ningún tipo de pánico así popular que no conduce a nada y que en todo caso lo que hace es debilitar las posibilidades de sentarnos a ver cuáles serían los problemas que tendríamos que abordar para resolver estos datos. Finalmente, le preguntábamos a la gente cuáles son las fuentes de contaminación que los vecinos de Wilrey creen que tienen, y los vecinos de Wilrey nos dijeron, en primer lugar, el agua. En una comunidad que tiene un 98% casi de agua de red, que el principal problema de la comunidad sea el agua, no es menor. Eso explica que la gran mayoría consume agua embotellada. Y explica que entiendan el agua como fuente de contaminación, que de hecho lo es, excepto para el sector que tiene la planta de ósmosis inversa, que tampoco es de hace una gran cantidad de años. Digo, el resto de la población históricamente está acostumbrada a que en Wilrey, como en la mayoría de las localidades de la provincia de Santa Fe, el agua tiene arsénico. Vivimos en una provincia que está plantada sobre una estructura geológica que hace que el agua subterránea, que es de donde la mayoría de los habitantes de Santa Fe, sobre todo del sur, pero también en el norte, busca la fuente para poder alimentarse, para poder hacer y cubrir sus necesidades, sea altamente rica en arsénico. El segundo problema son los agroquímicos o aquellos vinculados a la producción agroindustrial, planteado por los vecinos de Wilrey. Y esto uno lo puede asociar también con este problema de enfermedades respiratorias que veíamos, para hacer cuestiones que están escritas en las etiquetas de los agroquímicos, que dicen: si usted se toma en contacto con este tipo de sustancias puede tener problemas respiratorios, problemas en la piel, puede tener... Y entonces uno empieza a hacer asociaciones y a entender que claramente es factible que la población asocie esto como un problema de contaminación porque tiene este problema de salud que nos refirió previamente. Aparecen basurales y transformadores, aparecen las fábricas, las antenas de los teléfonos, la falta de cloaca, los criaderos de animales, la quema de basura, que podría sumarse a los 110 vecinos que dijeron que el basural era un problema, y los generadores eléctricos, que podrían sumarse a los 37 que hablaron de que los transformadores son un problema. Pero nosotros lo cargamos así porque así fue como ustedes nos lo dijeron, o los vecinos de Wilrey nos lo dijeron, y nos parecía importante respetar eso en la carga de datos que íbamos a hacer. Y cuando preguntábamos, ¿se acuerdan a qué distancia está del campo más cercano? Por esto de que las fumigaciones aparecían como el segundo problema de contaminación que la gente planteaba, y claro, es lógico, porque de 1188 a 1071 están a menos de 500 metros. Digo, ¿nosotros qué queremos hacer con este informe preliminar? Poner de manifiesto que hay situaciones que están ocurriendo, que tienen que ver con los procesos de salud y enfermedad de cada uno y cada uno de nosotros, y que sería importante que nos sentásemos a estudiar con más detenimiento para ver qué tipo de cruces hay. Y en eso es necesario tener alguna herramienta desde donde partir. Este informe preliminar y el informe definitivo que llegará a las autoridades de Wilrey en unos meses, cuando podamos hacer todos los cruces de los datos, tiene como objetivo servir como insumo para empezar una discusión, ya no desde el yo creo, el a mí me parece o el yo, sino de, mirá, esto se hizo, se vio, lo hicieron los estudiantes de medicina que dentro de una semana van a ser médicas y médicos, y lo hicimos junto con los vecinos de Wilrey. No es que vino la facultad a inventar, esto se construyó colectivamente. Y esto para nosotros es importante. Me parece que este último dato habla de algo que para los vecinos de Wilrey es muy conocido, porque los chicos, los estudiantes de la escuela secundaria han estado trabajando hace 2 años ya en este tema, y evidentemente ustedes van a ver que hay 1275 personas en Wilrey que hace más de 1 año donaron sangre. Hay muchos menos que han donado en el último año, en el último mes, en los últimos 6 meses. Y todavía la mayoría de quienes respondieron la encuesta nunca donaron sangre. Pero muchos reconocían sí que el donar sangre era importante. Esto no está registrado, pero en las charlas que hemos tenido con los estudiantes que hacían el relevamiento nos lo decían. Y uno camina por la calle de Wilrey y ven todos los negocios, los carteles que los chicos del Quinto Natu, ¿no? Yo pensaba que era de Natalia y resulta que es de Naturales. Quinto Natu ha hecho un trabajo muy importante con unos videos que realmente valen la pena, que a nosotros nos han estimulado a pensar en cosas que podemos hacer también en la facultad, así como han hecho trabajos en otras áreas como el tema de la educación sexual o la sexualidad saludable o los accidentes de tránsito. Digo que para nosotros también es importante reconocer, porque es la primera vez que llegamos a un lugar
donde decimos, queremos trabajar estos temas y nos dicen, pero ya lo trabajamos. Ah, bueno, pero tenemos accidente de tránsito, ya lo trabajamos. Bueno, pero vamos a trabajar, ya lo trabajamos. Bueno, ¿qué quieren que trabajemos? Digo, y lo interesante fue que nos pudimos sumar a eso y no venir a enseñarle a los que ya tiran fuego artificiales como la pólvora. Vinimos entre todos juntos a seguir aprendiendo, que es parte de lo que queríamos hacer con el campamento. Ahora vamos a ver de los niños de Wilray que van a la escuela primaria, a cuántos niños nosotros hemos podido evaluar y cuáles fueron los resultados de esas evaluaciones. Teniendo en cuenta que sí, acá hay algo que nos llamó la atención y fue la gran cantidad de papás que no le dieron la autorización a sus hijos. Esto hizo que la población que nosotros pudimos evaluar haya sido del 41%, porque nosotros no evaluamos a ningún niño que no tenga la autorización de su padre. Y esto lo aclaramos, quizás por desconocimiento, por miedo, o porque se olvidaban, los padres no le dieron las autorizaciones y no los pudimos evaluar. Pero del 41% de los niños que pudimos evaluar, nosotros encontramos que cuando a los datos que obteníamos de medir y pesar los chicos, para hacerla sencilla y no complicarlo con lo que son los percentilos y demás, los trasladábamos a un sistema de tablas para tabular, para poder tener una idea, tipo una foto de cuál es la situación de los niños, tablas que ha armado la Organización Mundial de la Salud con la idea de poder, a partir de esa simplificación, intentar entender cómo es la situación nutricional y de crecimiento y desarrollo de los niños. Hemos encontrado que hay una tendencia, si bien la mayoría de los niños claramente están dentro de lo que es el rango de los pesos adecuados para las edades que tienen, hay una tendencia hacia el sobrepeso. Algo que nos hubiera sorprendido si Wilray hubiera sido la primera comunidad en la que hicimos el campamento sanitario. Porque uno viene generalmente, no, vamos a una comunidad más pequeña, no hay ningún McDonald's por acá, los chicos deben jugar, correr, hacer actividad física, vida sana, todas esas cosas que le decimos a los chicos en la ciudad que tienen que hacer y que no hacen porque tienen la Play y McDonald's, y resulta que acá, en Wilray, como en cada uno de los lugares, excepto uno, en los que hemos hecho campamentos sanitarios, la tendencia de los niños, ya se me adelantó, acá, es al sobrepeso. ¿Está? Y esto amerita que nos no que nos preocupemos ni que nos agarremos los pelos, sentémonos a ver qué se puede hacer, si es que es necesario hacer algo. Cuando hacemos el cruce respecto a las alturas y las edades, ¿está? Vemos que en general en la media es la mayoría, ¿está? Están creciendo, digamos, tal cual como las tablas dicen que deberían crecer. Si quieren, sin tanta solemnidad, algún día charlamos de las tablas, pero bueno, es lo que la OMS dice y nos permite trabajar con herramientas para unificar criterios y que no sea esto, bueno, cada uno hace lo que quiere porque se le antojó. Bueno, acá se hicieron estudios en muchos países, se hicieron estudios con muchas poblaciones y en base a esos estudios se concluyó que estas eran las tablas que mejor expresaban los crecimientos. Nosotros estamos haciendo este trabajo poniendo a prueba también estas tablas para ver si realmente las tablas de la OMS se adecúan a nuestras poblaciones o no. Y hasta ahora venimos diciendo que lo que nosotros percibimos, los chicos, los estudiantes nos decían, me pareció que en esta escuela había más chicos con sobrepeso que en otra escuela. Y es como va. Y era una percepción. Ahora, cuando fuimos a las tablas, efectivamente, no era una gran diferencia, pero había un poquito más en una que en otra. Digo, nos decían en otros campamentos. Acá me sorprendió ver los chicos que tienen sobrepeso, y cuando íbamos a hacer las tablas veíamos que efectivamente así pasaba. Digo, y esto es un dato también a tener en cuenta para poder saber. Cuando vemos el índice de masa corporal, volvemos a ratificar esta tendencia al sobrepeso en los niños en edad escolar que pudimos evaluar. Con todo esto, nosotros lo que queríamos esta tarde era hacer una primera devolución de qué es lo que nos encontramos en estos 5 días en Wilray, de qué es lo que nosotros pudimos observar y creíamos más relevante para ya empezar a trabajar y a ponernos de acuerdo cuando nos sentamos a ver qué cosas puede la facultad aportarle a la comunidad de Wilray para abordar estos temas. Pero la comunidad es a la comuna, es a los compañeros, colegas, médicos y médicas de acá de Wilray que trabajan aquí. Bueno,
La facultad pretende con esto volver a vincularse con sus graduados, volver a vincularse con los vecinos que la financian, volver a vincularse con la sociedad que hace que podamos existir como universidad pública. Digo, nuestra intención con este informe era no irnos de Wilrey y que la gente diga, bueno, ¿y qué pasó? Vino el censo, se fueron los del censo, ¿y qué pasó? Y no sé, tenemos que esperar. Vinieron a hacer una investigación, una encuesta, ¿y qué pasó? Y no sé, respondieron todo. No sabés cómo comían, como Lima Nueva, pero estas cosas para nosotros son importantes porque tiene que ver con empezar a darle circularidad al conocimiento, que no quede guardadito en un cajón y que digamos, bueno, che, Fernando, mirá, la cosa está medio floja, te dejo acá, vos no digas nada, decime qué puedo decir, qué no puedo decir, Roberto, vos tratá. Esto no existe porque nosotros somos universidad pública. Porque nosotros nos debemos a la comunidad y también nos debemos a cada uno y cada uno de los que nos conoce. Y por eso para nosotros es importante esto. Por eso estamos tan felices de estar en Wilrey, porque en ningún momento se le pasó por la cabeza, ni siquiera lo insinuó, ni el presidente comunal, ni el director del Sanco, porque hubiera podido venir Fernando, che, Damián, si está medio flojo esto de la atención en el Sanco, avisame para ver qué podemos... Y no, hubo una seriedad en el trabajo que se hizo por parte de la autoridad de la comuna que nosotros queremos rescatar y queremos agradecer, porque la libertad con la que pudimos trabajar es algo que para nosotros es fundamental para ese tipo de cosas. Esto que yo acabo de presentar, que lo construyeron los estudiantes de medicina junto con los vecinos y las vecinas de Wilrey, o sea, los que estamos acá y muchos más en estos últimos 5 días, que la universidad pública tiene un rol. Tiene un rol del cual quizás en algún momento se quiso desprender, pero ya no va a poder. Empezar a ver y a hacer ver que el sentido que tiene que cada uno de nosotros pague sus impuestos y que los vecinos y las vecinas de Wilrey paguen sus impuestos, al menos en lo que va para la universidad pública, es fundamental, porque la universidad pública empieza a construir un conocimiento científico que no es el que necesitan los laboratorios para vender más antihipertensivos en Wilrey. Es el que necesita la gente de Wilrey para saber cómo necesitar cada vez menos antihipertensivos, porque menos medicación es más salud. Y esto para nosotros también es importante decirlo. Hace una semana atrás estábamos reunidos con un periodista de Buenos Aires que había ido de Rosario a charlar con nosotros y le contábamos que bueno, nos veía nervioso, Armando corriendo de un lado para otro, y le decíamos que estábamos en pleno campamento. ¿Qué es eso? Y le contábamos. Y en un momento nos dice, ¿ustedes tienen dimensión de lo que están haciendo? Y la respuesta fue, nunca nos preguntamos qué dimensión tiene lo que estamos haciendo. Porque es como si Belgrano se hubiera preguntado qué dimensión tenía crear la bandera para que nos pudiéramos identificar. Belgrano no se preguntaba, che, ¿cuántas fotos de Villiquen voy a tener si creo la bandera? Belgrano dijo, necesitamos una bandera. Y tomó la decisión de crear la bandera, aunque sus autoridades le dijeron ni se le ocurra crear la bandera. No se preguntó, San Martín sabía que había que cruzar los Andes, porque si no se cruzaban los Andes, no iba a ser posible la independencia de nuestro país. Nos ha seguido en todo el campamento y no podía faltar en el día de hoy, esto está claro. El tipo quería su aplauso, se lo merecía. Pero digo, esto para nosotros es fundamental. Porque si no queda como que vinieron los chicos de la facultad que son re buenos chicos, fíjate qué amables que son re simpáticos, mirá, estuvieron en casa, comieron y no ensuciaron nada. No vinimos porque somos buenos chicos. Vinimos porque teníamos que venir. Vinimos porque estamos obligados a venir. A Wilrey y a cada una de las localidades que en esta provincia y en este país tienen sujetos, mujeres, hombres y niños que todos los días se levantan para ir a trabajar, para ir a la escuela, para que en este país sigan construyéndose espacios y sigan generándose recursos para que la universidad pública pueda formar, como ha formado en este caso, 81 jóvenes que dentro de una semana van a tener su título de médico y de médicas gracias a lo que han hecho la universidad. 81 jóvenes que podrían haber elegido porque podían elegir hacer en Rosario las actividades que se hacían acá. Llevaba más tiempo quizás, pero podían elegir hacer esto en otro lado. Y dijeron, no, vamos a ir a Wilrey. Algunos sabiendo que no se bancaban tener que bañarse en un baño donde lo viera el de al lado. O tener que
estar haciendo cola para lavarse los dientes a la mañana, o dormir en un salón con otras 70 o 90 personas al lado, que encima de noche expresan esos diálogos tan extraordinarios en ese dialecto casi inentendible que son los ronquidos. Y sin embargo se vinieron hasta acá. Decimos, pero me parece importante que la comunidad de Wilrey lo sepa. Son esos jóvenes que, al menos a nosotros, a quienes somos en este momento autoridad de la facultad y docentes con alguna responsabilidad en el proceso de formación de los médicos y las médicas, nos hacen pensar en esos jóvenes que en 1810 se fueron aquel 25 de mayo a la madrugada, sin paraguas porque no había, pero sí llovía y hacía frío seguramente. Lo digo en serio porque para nosotros es un orgullo poder decirle hoy, señor presidente comunal de Wilrey, estos 81 jóvenes son parte de los jóvenes que la Facultad de Ciencias Médicas le está ofreciendo a usted y a las comunidades de esta región para transformar el sistema de salud en un sistema que hoy se dedica a curar enfermedades y puede empezar a transformarse realmente en un sistema que construya salud, construya libertad y construya la identidad a partir del trabajo digno de cada uno y cada uno de ellos. Roberto, Fernando, sepan que pueden contar con estos 81 casi colegas y colegas dentro de una semana para todo aquello que esté de la mano de construir una Wilrey más saludable. Porque si no tenemos nuestros pueblos más saludables, no vamos a poder avanzar en lo que realmente tenemos que avanzar, que es en la consolidación de los vínculos como seres humanos y en la consolidación de nuestra identidad nacional. La Universidad Pública, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Pública de Rosario tiene esta idea. No sabemos si lo estamos logrando o no. Creemos que nos falta mucho. Pero ver este fin del campamento, en esta noche, con todos estos jóvenes, ver este trabajo, ver cómo nos hemos vinculado, ver el cariño que nos han dado los vecinos de Wilrey y el respeto que nuestros estudiantes han tenido por cada una de las personas con las que se vincularon, a mí, en lo personal, me enorgullece y quiero agradecerle públicamente a cada uno y cada uno de estos estudiantes, de estos jóvenes, de quienes no solo me siento orgulloso como colega, sino también como docente que hemos sido en estos últimos meses. Y finalmente yo quiero hacer un reconocimiento que hoy lo hice cuando estábamos en el periodo de IRSA, a los otros también jóvenes que pudiendo o debiendo estar haciendo su guardia para comer, porque viven de las guardias que hacen, porque no cobran un sueldo por venir acá. A diferencia de mí, que sí tengo un sueldo por ser docente, ellos no lo tienen, y decidieron acompañar a estos otros jóvenes que están terminando porque ellos hace un año o 1 año y 3 meses o 6 meses estaban en ese mismo lugar, transitando el mismo camino, sufriendo y padeciendo las mismas cosas que hoy han sufrido y padecido estos jóvenes, y también con expectativas y ganas y entusiasmos similares. Entonces a cada uno y cada uno de los tutores yo también les quiero agradecer públicamente, porque me parece que sin eso esto fue imposible. El nodo de Venado Tuerto o el Departamento General López, que quieran estudiar en una universidad pública, gratuita, autónoma, que entiende la salud y la educación pública como un derecho, los está esperando, pero no para que se queden en Rosario después, sino para que vuelvan a sus comunidades, como han hecho muchos profesionales, a construir salud de acá. Muchísimas gracias y felicitaciones a los estudiantes. Con este señor nos tocó hacer la carrera en la universidad pública y hoy estoy acá porque yo me acuerdo de haber hecho la medicina preventiva y de escuchar en todo lo que era la epidemiología y el acceso de los recursos humanos a los lugares más pequeños de la nación y que no llegaban. Esto permite la universidad pública, que todos estos chicos, estos señores doctores que han llegado a Wilrey, lleguen y conozcan cómo se vive en un pueblo del sur de Santa Fe, con la problemática que tiene, con lo que necesita, con lo que no necesita, con lo que hace el recurso humano profesional en este pueblo. Entonces, esto lo permite únicamente la universidad pública. Yo me cansé de leer por ahí la mala distribución de los recursos humanos en este país. Hoy, si lo vuelvo a leer, digo, ¿cómo cambió en estos
me recibí en el año 97, en estos tantos años que terminé la carrera. Esto permite la universidad pública. Un aplauso. De ahí salimos muchos. Muchas gracias, Marcela. Realmente agradecer al doctor Berseñaza, a todos los chicos, la verdad que el agradecimiento es eterno. Vuelvo a remarcar algunas palabras y algunos conceptos que me parecieron muy interesantes. El hecho de la congruencia entre la universidad pública, en la cual la mayoría de los médicos que ejercemos hoy en el pueblo, bioquímicos y demás, nos hemos formado en ella, y el Ministerio de Salud de la provincia, los municipios, o sea, la oportunidad que tenemos, y ojalá como decías Damián hace un ratito, por ahí es el inicio y no el final de un campamento, sino es el inicio de un ciclo para trabajar mancomunadamente y para que esto se prolongue y se propague por todo el territorio de la provincia y, por qué no, del país. Tener la universidad pública trabajando en pos de construir una salud para todos los habitantes de este país. Sí decir que redoblamos el compromiso de seguir trabajando por la salud de la localidad, que esto siempre es un arma de doble filo cuando uno plantea decir cuál es el problema que tenemos, porque después sobre ese problema hay que trabajar. Nosotros desde hace tiempo teníamos la intención de poder hacer un trabajo como este. Nos brinda hoy la oportunidad la Facultad de Medicina de tener datos concretos sobre los determinantes de salud de esta localidad, y así que nos queda ahora solamente el compromiso de trabajar, de seguir trabajando, de redoblar esfuerzos y de seguir tejiendo la comunión con toda la comunidad, seguir trabajando entre todos, escuelas, o sea, la comunidad educativa, clubes, instituciones intermedias, la población en general, el SANCO, la comuna. Creo que todos somos actores y todos somos constructores de salud, y así que a eso vamos a apuntar. Ojalá esto, que es un deseo, se pueda convertir en realidad, y todo esto que vemos como determinantes de salud, a lo mejor de acá a 10 años o 15 años venís a hacer un campamento y decís cómo ha bajado los determinantes de salud que habíamos tenido en Wilray. Quiero dejarlo a Roberto para que diga unas palabras, y yo por mi parte me despido y les agradezco la presencia aquí a todos ustedes. Solamente se ha dicho mucho esta noche, han explicado perfectamente todo lo acá Damián. Solamente expresarle un agradecimiento a la Universidad Pública, un agradecimiento a los 81 jóvenes médicos la semana que viene, que han hecho el trabajo de campo, como quien dice, que han recorrido el pueblo, y que lo que le hemos ofrecido nosotros como comunidad es lo mejor que hemos podido darle. No sé si alcanzaron las expectativas de ustedes, pero lo mejor que pudimos darles se lo ofrecimos, y espero que se vayan de Wilray con un buen recuerdo de Wilray, que posiblemente dentro de algunos años nos vamos a cruzar en cualquier lugar y se acuerden bien de Wilray, se acuerden de estos 5 días. Muchísimas gracias a todos.